Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de otra parábola más. Está hablando nuevamente de algo agrícola, algo del campo, así como la parábola del sembrador, pero ahora está hablando del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y en esto, ¿verdad?, que recibía, vamos a estudiarla y vamos a extraer lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:24. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. En el versículo 36, Jesús explica a sus discípulos lo que quiso decir con esta parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y va a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí va a ser un lloro y un crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Fíjate que esta parábola yo la había escuchado y la había estudiado ya por muchos años. Y lo que en su momento yo recibí de enseñanza, se decía que efectivamente se refería a la iglesia, ¿verdad? Que en la iglesia estaban tanto los hijos de Dios, que son los trigos, como los hijos del diablo, que son la cizaña. Pero observando la palabra, ¿verdad?, y pidiéndole al Espíritu Santo entendimiento, observamos que efectivamente la cizaña y la parábola, la cizaña y el trigo, ¿verdad?, no se refiere solamente a la iglesia, se refiere al mundo, ¿verdad? Y podemos entender que en el mundo, ¿verdad?, se encuentran mezclados tanto los hijos de Dios como los hijos del mundo. Y en el mundo, ¿verdad?, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo es la escuela, es la oficina, es tu casa, ¿verdad? Es un centro comercial, es la iglesia,
¿verdad? Es la universidad, es la colonia, ¿verdad? Es un país, es un estado, es un municipio, es un pueblo. El mundo es todo aquello donde existe sociedad. Y dentro de la sociedad, ¿verdad? Existen mezclados y conviven todos los días los hijos del diablo y los hijos de Dios, ¿verdad? Y entendiendo esto, efectivamente, esta parábola habla que van a quedarse juntos, ¿verdad? Es decir, Dios no separa a la gente, ¿verdad? Dios no separa a la gente y les hace convivir a la gente, ¿verdad? Tú puedes observar cómo puedes estar conviviendo, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Llámese que compartas un restaurante, llámese que compartas un edificio, vecinos, llámese que compartas padres de familia de tus hijos, de los hijos de los amigos de tus hijos o compañeros, vecinos, y familiares, y podemos observar cómo Dios permite que ambas tipos de personas se desarrollen juntos. Eso es muy importante. Es decir, todos somos seres humanos, pero la Biblia sí enfatiza que dentro de los seres humanos, unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero dice hijos de Dios e hijos del diablo. No hay más. Y ambos conviven y crecen juntos. ¿Cuándo va a ser la separación entre los hijos del diablo y los hijos de Dios? No va a ser, ¿verdad?, en el día a día. Dice la palabra de Dios que será el día del juicio, ¿verdad? Que Dios va a separar de la sociedad y va a agrupar, ¿verdad? Va a recolectar, va a agrupar a los que son hijos del diablo para echarlos al fuego y va a separar a los hijos de Dios para llevárselos al reino de Dios. ¿Estamos? Entonces podemos entender cómo Jesús habla nuevamente de semillas. Si tú ves no sé cuántos han tenido oportunidad de ver trigo sembrado, es muy bonito, se ve dorado, está hermosísimo. Cuando sales a carretera normalmente ves trigo, a mí me ha tocado, me he parado, y cuando ya está maduro, ¿verdad? Ya ese color verdoso se cambia a un color dorado, muy bonito. Y si tú cortas un poco de ese trigo, podrás ver que cuando lo cortas, en la parte de arriba tiene las semillas, tiene el trigo, ¿verdad? Pero también puedes ver que hay otras hierbas parecidas, dile a tu hermano, muy parecidas. Pareciera que es lo mismo, pero la diferencia es que esas no llevan fruto. Se parecen, se camuflajean, se ven casi igual, pero no son iguales. Una es cizaña y otra es trigo. Y podemos entender que una lleva fruto y la otra no. Pero ambas consumen de los nutrientes de la tierra y ambas necesitan agua. Casualmente, fíjate que las que mejor aprovechan el medio ambiente no es el trigo. El trigo suele ser más delicado. La que si avientas un chorrito, llueve un poquito de agua, quien absorbe mayormente el agua es la cizaña, ¿verdad? Es como los hijos del diablo aprovechan más el mundo, ¿verdad? Son los que aprovechan más ser oportunistas con las cosas del mundo, con las cuestiones del dinero, la materia, ¿ah? Son personas más avivadas para absorber, ¿verdad?, lo del sistema. Y el trigo se conforma con lo que resta para poder crecer y poder finalmente cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del trigo? De tu hermano, dar fruto, ¿verdad? Y en eso, cuando Jesús utiliza esas parábolas, ¿verdad?, es muy claro, ¿verdad? Los hijos de Dios se espera que den fruto. A Jesús le molesta mucho, ¿verdad? Hay un pasaje que siempre lo he estudiado y siempre lo he reflexionado, que habla de la higuera. Está Jesús caminando, ve una higuera. ¿Se han visto las higueras? Son bonitas, unas hojas verdes grandotas.
y de momento se acerca a recoger ¿qué? Un fruto, porque Dios hizo la higuera para que diera frutos. Y al ver Jesús que lo que hizo, es decir, que lo que él diseñó que es la higuera, no daba el fruto, se molestó, la maldijo y ésta murió. Entonces Jesús lo que hace, ¿verdad? Lo que es de él, lo hace para que dé fruto. También habló de la vid, ¿se acuerdan? Dice que no volverá a probar la fruta de la vida hasta su regreso. Y habla también que de la vid, ¿verdad? Se producen vides y vienen a estar pegadas al pámpano. Habló mucho de eso. Jesús hablaba mucho de los ejemplos básicos de alimentación básica para que la gente se diera cuenta que efectivamente todo lo que hace Dios para Dios debe dar fruto. Lo que no, ¿verdad? He estado viendo algunos videos que a mí me llamó la atención de unas tortuguitas chiquitas y otras más grandototas. Y las tortugas se les pegan, ¿verdad? Unas cosas ahí, raronas, que tienen vida, ¿verdad? Son, no es rémora, pero son animalitos, crustáceos que se insertan y se arraigan, ¿verdad? Al caparazón de la tortuga y en todo el cuerpo de la tortuga, incluso en su cabecita. Y la tortuga, si no, ¿verdad? Como la ballena, si no la llegan a quitar esos animalitos que son rémoras, que son dependientes de parásitos, dependientes del animalito, los pueden morir. Y dice la palabra de Dios que Dios no ha separado, dile, no ha separado a los que no sirven para nada de los que sirven para Él. ¿Se entiende esto? De los que son consumidores de este mundo, como dice primera carta de Juan, y de los que son inversionistas de este mundo. ¿Estamos en la diferencia? Jesús hace diferencia y dice, es que es necesario que los aprovechados de este mundo sigan conviviendo con los hijos de Dios. Y pues nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, cómo reaccionan los que no son hijos de Dios, ¿o no? Y podemos entender también, que hay una gran diferencia, amado, entre lo que es la cizaña y es el trigo. No se distraigan, por favor. No dejen que los hijos del diablo les quiten la buena semilla. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Respecto a qué? Oye, los dos tienen, como el trigo, ¿verdad?, se parecen. Los hijos del diablo tienen dos ojos como los hijos de Dios. Tienen una nariz, tienen labios, tienen cabello, tienen un cuerpo, tienen manos, tienen mente, tienen corazón, tienen pies, caminan, hablan, se expresan, crecen, protegen a su familia. Pero los hijos del diablo, los hijos de Dios, se distinguen en la conducta. Eso es muy importante. Y Jesús hace énfasis en la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús observa mucho que la conducta. ¿Qué es la conducta? La forma en que tú te conduces o te comportas. La forma en que tú te vas dirigiendo en tu diario vivir. La forma en que tú reaccionas, tomas decisiones, ¿verdad? La forma en que tú estás viviendo todos los días en este campo llamado mundo. Hay una gran diferencia entre la conducta de los hijos de Dios y la conducta de los hijos de Satanás. A pesar que en apariencia son exactamente iguales. Y el Señor sí exhorta, déjame decirte, que dentro del mundo, ¿verdad?, como lo hemos estado hablando, pero también dentro de la iglesia, habrá gente que son hijos del diablo también metidos en las iglesias, ¿verdad? ¿Estamos o no? Jesús habló y habló y habló, y es importante ver
todo esto que hablaba Jesús. Vamos a entender en Juan capítulo 8, versículo 42. Juan 8, 42. Dice la palabra de Dios, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Jesús entonces les dijo, si tu padre fuera Dios, porque yo creo que muchos de los hijos del diablo hemos escuchado que dicen que son hijos de Dios. ¿Sí o no? Yo creo que si le preguntan a Judas Iscariote de quién era hijo, también iba a decir que de Dios. Dile a tu hermano, la conducta lo delató. ¿Sí estamos? La conducta descubre. Entonces, Jesús entonces le dijo, si tu padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Aquí hay un tema importante, hay un verbo activo. Los hijos del diablo no aman a Dios. Quiero que quede claro, los hijos del diablo no aman a Dios. No está en su naturaleza poder amar a Dios. Quiero que entendamos esto. No sé cuántas veces hemos estado tropezados. Es que ama a Dios, mira que te conviene, mira que es real, mira que esto, mira que la situación de la vida, el mundo, cómo está. Y pueden venir y sentarse y escuchar, pero no pueden, no es que no quieran, no pueden. Su naturaleza demoníaca no les permite amar a Dios. Para ellos, lo que enseñamos son puras tonterías. Es irreal. ¿Vamos? Pues no pueden. No pueden amar a Dios. Una característica clara de los hijos del diablo es que no pueden amar a Dios. ¿Okay? Una cosa es que les convenga y a Dios y amo a Dios, pero realmente no lo aman. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios siguiendo con la enseñanza, porque yo de Dios he salido, dice Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, es decir, de Dios. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Ahí hay otra enseñanza. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? A ver, los hijos del diablo no escuchan, pueden oír, pero no escuchan. ¿Ah? Puedes tenerlos aquí sentados todos los domingos y se quedan dormidos. Puedes tenerlos sentados todos los domingos y no entienden. Les puedes dar una enseñanza de la puntualidad, del servicio, del amor al hermano, sí, pero no entienden. Es decir, no se conducen conforme a la enseñanza. Los citas a un seminario y no vienen, no les interesa. No hay un interés. Recordemos el primer mandamiento. Los hijos de Dios amamos a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestra ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros existe, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, queremos más de Dios. Los hijos de Dios nos deleitamos con la palabra de Dios. Los hijos de Dios nos abre el entendimiento la palabra de Dios. Los hijos de Dios podemos entender la forma en que Dios habla. Podemos entender la razón del principio de Dios. Los que no son hijos de Dios, puedes ser un experto enseñando. Puedes tener los argumentos perfectamente estudiados, pero no lo van a aceptar, porque no es su naturaleza amar a Dios. ¿Estamos? Entonces, es muy doloroso cuando vemos gente, ¿verdad? Porque están comiendo juntos. No nada más dice que en el supermercado o con los vecinos. El mundo puede ser tu propia casa. Ahí el techo donde duermes. Ahí puede haber cizaña y puede haber trigo. ¿Cómo los identificas? Oye, pero pues son de mi misma sangre, sangre humana, ¿va?
Di por su conducta. Por sus hechos serán identificados. Qué duro es. Qué duro es esto. Es muy duro. Pero la Biblia nos está enseñando que los hijos de Dios amamos a Dios, nos gozamos en la verdad de Dios, ¿verdad? No importa que yo ya me crea un maestro en la Biblia como un buen fariseo, si hay una enseñanza de la palabra de Dios, sin importar, dile a tu hermano, sin importar quién lo exponga, simplemente es la palabra de Dios que se va a enseñar, a mí me interesa. Porque está hablando de mi papá, al que amo yo. Yo no sé si tú cuando ves las redes sociales, yo veo una enseñanza, yo veo muchas enseñanzas de judíos mesiánicos, de pastores, y me detengo a escucharlos. Me interesa. Es de mi interés. Podrán pasar otras cosas de coches, de motos, de caballos, de perros, pero cuando se menciona la palabra me detengo. Me interesa. Me importa. Como hijo de Dios. El diablo es enemigo de Dios. Por eso la palabra diablo significa adversario. El diablo no nada más no ama a Dios. El diablo odia a Dios. Y los hijos del diablo odian a Dios y a los hijos de Dios. Es que no me odia, ¿verdad? Porque pues es de mi sangre. No. Si te rechaza, si te critica, si te señala, si te acusa, no está de acuerdo. Estás ahí porque eres consanguíneo, eres mexicano, pero no quiere decir que te acepte, porque el diablo no acepta a Dios ni nada de lo que se parezca a Dios. ¿Quién dice amén? Es muy claro. ¿Estamos? Entonces, hay una enemistad y eso nos enseña en la Biblia. Tenemos que ser claros. Por eso decimos, es que yo sí quiero amar a la gente. Yo ayer fui a comprar un helado para traérselos a mis nietas y pedí 1 litro de helado. Y cuando llego a casa vi que el litro de helado era medio litro de helado. Y me regresé y era una muchacha como de 20 y tantos años. Me agredió, se me puso muy mal. Yo traté de guardar equilibrio y decir, no voy a insultar, voy simplemente a ver algo que es justo. Es que el procedimiento de la empresa, perdóname, no estás por encima de la ley mercantil, no puedes estar encima. Eso es un fraude lo que haces. Ni el dinero me querían devolver. Y después de eso, yo sabía que Dios está tratando conmigo, eso sí lo sé, no de ahorita, de hace mucho tiempo. Pero lo que sí entendí es el proceder de la conducta. Un hijo de Dios cuando roba, ¿cuántos han robado aquí? ¿Cuántos han mentido aquí? ¿Cuántos han engañado aquí? ¿Cuántos han hablado mal aquí? Un hijo de Dios, cuando comete esas conductas, escucha, un hijo de Dios, cuando comete esas conductas y te exhortan en la palabra de Dios, reaccionas. Te duele, te aflige, te molesta, te inquieta, te pones mal. El hijo de Satanás le vale. Dios está a punto de separar al trigo de la cizaña, porque dice la parábola que será en el fin de los tiempos, en los cuales estamos ya muy cerca. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, identificar. ¿Para qué te sirve identificar? Oye, yo quiero saber, no nada más de la gente que me vea, quiero ser yo quiero ver mi conducta, y si yo, como le decía David, Señor, examina mi corazón, ve la maldad que hay a mí, perdóname, porque a mí me interesa tu opinión.
A mí me interesa tu verdad. A mí me aflige. En mí hay temor de ti. Qué importante. Al que no es hijo de Dios no le importa. Se ríe, se mofa. ¿Vamos entendiendo? Dice la Escritura, siguiendo con la Escritura, ¿va? Porque no entienden mi lenguaje y porque no puedes escuchar mi palabra. Ya vieron por qué. Y luego dice, ustedes, está hablando los hijos de Dios, del diablo, son de su padre el diablo. Fíjate qué duro. Y los deseos de su padre quieren hacer. O sea, en los hijos del diablo hay un deseo natural de hacer ¿qué? Lo que hace el diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Número 1, homicida, ¿verdad? Es un desgraciado, él siempre actúa en maldad, en ventaja. Siempre se justifica. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En pocas palabras, es un fraudulento. Es una persona que no te dice la neta, es una persona que se la pasa todo el tiempo dándole la vuelta a las cosas. Jamás acepta. ¿Se has visto un mentiroso cuando no acepta? Y le das la vuelta, la vuelta. El Hijo de Dios, puedas decir, y cuando te confronta dices, ya. Pero un hijo de Satanás, no. Su naturaleza es que engañosa, falsa. ¿Sí o no? Si imagínate un hijo de Dios que se diga hijo de Dios y sea falso. ¿Estamos? Y aquí termina diciendo porque su padre, el diablo, es el padre de la mentira. Y debemos, amados hermanos, que sí esforzarnos y ver que nosotros haya más verdad. Que nos duela mentir, que nos incomode mentir, que nos acude la mentira, porque eso es satánico. Aunque no nos beneficie. David, cuando fue confrontado con sus mentiras, ¿qué hizo? ¿Lo negó? Dijo, perdóname. Amén. Es muy triste cómo he visto yo muchas cizañas en la iglesia y te digo, ¿hiciste esto? No. Y le dan la vuelta. Pues, ¿de qué naturaleza provenimos? Digo, allá en el mundo es muy claro. O sea, esta muchacho decía, oye, perdóname, creo que estudié poquito, pero sí sé que 1 litro no es lo mismo que 560. No es lo mismo. Y si veo mi ticket dice 1 litro. No, pero así es. Y el procedimiento, y ya fue, porque eso se llama mitómano. O sea, ya es una persona que cree sus mentiras. O sea, no nada más las dice, vive en ellas. Lo cree, él mismo lo cree. Esos son los hijos de... No hay más. Ahora bien, en Hechos 13:10 dice, tú, está hablando Jesús, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, otra vez, enemigo de toda justicia. O sea, los hijos del diablo son injustos. ¿Sí estamos? Para nosotros que estamos en México y en la época en que vivimos, usamos mucho la palabra gandalla. ¿Qué es un gandalla? Injusto, que quiere ser ventajoso, que te quiere sacar ventaja, que te quiere envolver, que quiere aprovechado o aprovecharse de la situación, de las circunstancias. Hubo una gran ventaja. ¿No has visto cuando tienes una emergencia? ¿No? Es una emergencia médica o una emergencia legal o una emergencia contable o una emergencia legal o de una funeraria y ves la reacción de los hijos de Satanás, cómo suelen ser.
ventajosos. ¿Sí estamos? Porque esa es su naturaleza. Fraudulentos. ¿Cómo ves a las personas que van a la empresa, trabajan, les paga el patrón 8 horas de trabajo diario y ellos solamente trabajan 3? Es un acto injusto, o al revés. El patrón que paga 8 horas y hace que trabajen 12. Es un acto injusto. Los hijos de Dios no está en nuestra naturaleza hacer injusticia. Y si la cometemos, nos debe doler al grado de no quedarnos cómodos. Son actos injustos. ¿Se entiende o no? Injustos. Ese acto del helado era un acto evidentemente injusto. ¿Estamos o no? Acuérdense que se parecen mucho el trigo. La diferencia es el fruto. Por sus frutos serán identificados. ¿Amén? Entonces, dice la última parte del versículo 13 de 10 de Hechos: no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Es decir, son personas que están habituadas a hacer exactamente siempre lo contrario de lo que dice Dios. O sea, su naturaleza es bien clara. Cosas básicas. Puntualidad. Calidad. Oye, pues yo no soy el mejor, pero me voy a esforzar por hacer lo mejor posible. Entonces, cuestiones del diario vivir básicas. Hermano, si tú usas un traste y comes y en casa no hay nadie más, lávalo. Lávalo. ¿No sabes cómo batallo con las personas cuando entran al baño y no nada más dejan sucio el baño, sino la puerta abierta del baño? Es un acto injusto. No sabes cómo batallo cuando una persona trabaja y ves las cosas y ves que su escritorio está hecho un desorden. ¿Un qué? Es un acto. Estamos hablando de detalles bien simples. La suciedad y la limpieza están asociadas muchas veces, el orden y el desorden, a conductas de diferentes naturalezas. O sea, hay gente que ya le vale, o sea, si dices, es que es a las 11, salen a las 11. Ese es un hábito, amado, que los hijos de Dios, hay gente que incluso que son hijos del diablo lo traen de cuna, pero hay mucha gente que como hijos de Dios debemos enderezar, enderezar nuestra conducta. No sabes, en las promociones de marketing y toda la parte comercial, se usa mucho la mentira y el engaño, las verdades a medias. ¿Para qué? Pues para que se venda bien. Enemigo de eso soy yo. A ver, di la verdad. Habla con la verdad, lo que es. Estaba cerrando una transacción la semana, oye, pero es que ponle número de serie total, ponle que sea 2023 y cambias el Y me quedé, dije, la diferencia son pues mucho dinero entre un 2018 y 2023. Me quedo, yo decía, oye, ¿con qué facilidad cambias
etiquetas, cereales, o sea, es un acto injusto. Si tú vendes algo caducado, es un acto, si tú lo sabes, ¿no? Si tú brindas un trabajo y das una mala calidad de él, es un acto. Acuérdate, nuestro Padre es Dios. ¿Estamos? Estamos hablando de una naturaleza, por eso la palabra Padre es raíz, es decir, de dónde emana toda esa conducta. Hay gente que se le da en automático cuando los ves y es, wow, esos son impresionantes. Hay una naturaleza en ellos. ¿Estamos? Ahora bien, vamos en primera carta de Juan 3:10, rápido. ¿Cuánto tiempo me queda? Voy rápido. Juan 3:10. Dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí hay una diferencia clara, directa. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, hay una contundencia. Los hijos de Dios traemos una naturaleza de lo que estamos hablando. Ser justo. ¿Sí o no? Me trajeron un documento de otro país y entonces estaban dividiendo en partes iguales y cuando vi las cuentas dije, no, a mí me están clavando más el diente. Y entonces dije, pues no era tanto los 3 pesos. Era un acto injusto. Entonces cuando yo lo reiteré dije, eso es injusto. Haz de cuenta que es transparente. No se redarguye la gente cuando les haces ver que es injusto. Pero los hijos de Dios sí. Ahora, el amar. Uno de los principios fundamentales de la conducta del Hijo de Dios versus el hijo de Satanás es la capacidad de amar. El Hijo de Dios ama. Puedes amar a una persona, puedes amar a un familiar, a un compañero, amas. Tus actos deben ser actos de amor. Oye, ¿por qué le puedes dar raya a una persona si gastas gasolina de más? ¿Por qué puedes compensar la carencia de alguien? ¿No sabes qué es impresionante irte a desayunar a la colonia Roma, Condesa? Te sientas ahí, por lo menos van a pasar en una hora que estés un promedio de 5 personas pidiéndote. Y cuando estás con el pan y el café así. Para el Hijo de Dios es un acto de amor. Para el hijo de Satanás es un acto de indiferencia total. Punto. La capacidad de amor te lleva a ayudar y a servir. Eso es molesto cuando en la iglesia se dice, tienen que servir. No por obligación, ¿por qué? Por amor. Tienes que asistir. Tienes que compartir. Tienes que dar. No, ya no dicen por amor. Por regaño. Entonces no eres hijo de Dios, porque el hijo, es más, lo ves en los impuestos. Para pagar impuestos, hijo, el hijo de Satanás anda viendo cómo le hace para... Y el hijo del diablo dice, ¿con todo tienes que pagar tanto por este mes? Si me corresponde, sí, ni modo. No me sobran, pero ni modo. Hay que hacerlo. Es increíble, ¿eh? No, es molesto cómo no puedes conducirte en la iglesia como el SAT. ¿Alguien les ha estado insistiendo el SAT? Oye, paga.
o la renta, o el mantenimiento, o algún servicio, la luz, el agua, y te dicen, oye, no te hagas, ya llevas un año sin pagar. Y a lo mejor mucha gente que no son hijos de Dios dicen, espérate 5 años y va a haber un descontón completo de gobierno. No sabes cómo me molesta el no pagar puntual o no. No importa, pastor, o sea, espérese un tantito más y paga lo mismo. No. Yo cuando no hay, pero no hay, lo tienes que hacer. Amén. ¿Qué es menor la casa de Dios? No, para muchos sí, ¿eh? Entonces tenemos que distinguir nuestras raíces. ¿Eres de Satanás o eres de Dios? Es muy duro, pero pues es que es verdad. Hablando del dar, está Jesús en la fuente viendo cómo la gente echaba su lana y veía una mujer que además enfatiza nuevamente viuda. ¿Por qué viuda? Pues no tiene un apoyo de un hombre que trabaje y que le ayude. Está sola y además está pobre, es decir, es carente de dinero. Y esta mujer tenía una obligación primaria. Muchos dirán comer. Su obligación primaria era darle a Dios. Por eso Jesús la declaró en la palabra y dijo, esta persona dio más que todo lo demás. Porque Dios premia no la cantidad, ni la conducta. También lo dijo en el libro de los Hechos. No era el problema la cantidad. Oye, es que, ¿sabes qué? Vendimos mi propiedad, Ananías y Zafiras, ¿verdad? Nos dieron 10 pesos y entonces nosotros, ¿cómo ves? Toca un peso. Dale 50 centavos. ¿Qué fue lo que le molestó al Espíritu Santo que los mató? ¿La cantidad? Y la conducta. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando das? ¿Que Dios bendice a quién? ¿Al que da? No se confunde, no dice al que da. Habla de una conducta. O sea, no deshacer. Conducta. Conducta. Fruto. ¿De dónde? De nuestro Padre Dios. Estamos cizaña y trigo. Separación, últimos tiempos. Separará. ¿Tú te imaginas toda la humanidad partida de ese búmbale estos? Además dice que a los hijos del diablo los van a aventar amarrados, se dicen manojos, al lago de fuego. Y los hijos de Dios van a decir, ahora sí, para acá. ¿Saben que después de que termine el Señor en concluir las profecías y el diablo quede atado, no destruido, atado nuevamente, amarrado, exhibido, el anticristo derrotado, la bestia, nos va a dejar gobernar en esta tierra todavía 1000 años? Ahí ya no va a haber cizaña, va a haber puro trigo. A ver cómo te luces. Ya no vas a poder culpar de que te está haciendo cara fea, de que te está robando, que te está mintiendo, porque todos son ¿qué? Trigo. Mira tu hermano, ¿y la iglesia? ¿Que en teoría no debería haber confianza entre nosotros? ¿Que en teoría no debería haber amor entre nosotros? ¿No debería haber credibilidad entre nosotros? ¿Qué debería de haber en la iglesia si somos trigo? ¿Por qué no lo hay? Dile, habrá algunas cizañas. ¿Se has oído hablar de gente? No, ten cuidado, ¿por qué se mete cizaña? ¿Cómo que cizaña? Ese hace que todo el equipo se descomponga. ¿Estamos, amados? Bueno, finalmente me tomo 2 minutos más. La conducta de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios.
pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Ave Padre. El espíritu mismo, o sea, el espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad?, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, los hijos de Dios lo sabemos ¿cómo? Algo aquí que se mueve dentro de nosotros y nos afirma, tú eres mi hijo. Por eso es que luego nos estremecemos, luego pasan cosas y te sientes confrontado, te sientes a veces consolado, a veces disciplinado, porque hay algo adentro de ti. ¿Quién es? El Espíritu de Dios que habla a tu espíritu. Aguas, no a tu alma, no a tus sentimientos, no a tus emociones. Habla a tu espíritu de que en verdad eres hijo de Dios. Entonces es muy importante que sea el mismo espíritu quien nos confirme, amén. Obviamente, siendo hijos de Dios, vamos a ser herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente. ¿Qué es padecer con Él? ¿Alguien ha procurado trabajar en pasar las ofensas del prójimo? Yo, porque ahorita estamos en la oportunidad. Los hijos del diablo siempre van a ser gandallas. ¿Alguien ha trabajado en eso? Yo ayer no sé cómo me contuve. Cuando llegué con el helado y le dije a la pastora y pasó esto, yo hubiera bajado y... Sí, o sea, es que cualquier persona, pues es que es duro. Y a mí, si me dices, fue bien fácil, pastor, es que usted es el pastor. No, hermano. De hecho, llegué a regurgitar la comida porque me sentía mal. Me molestó. Pero gracias a Dios, no agredí. Dile, sufrimiento y esfuerzo. Por eso es molesto que en la iglesia te molestes. Pues qué bueno que aquí sea tu training, tu práctica, porque allá afuera no tienen compasión. Yo quiero ver que a las personas que no dan un centavo aquí, le digan al que le están rentando que no le pagas. O al que está pagando colegiatura, le digas a la escuela, no te pago. Puedes decir, no te pago. Es más, te pago la mitad. Ahí me voy compensando. Y después que piensen que al arrendador, o a Conagua, o a la luz, se le va a olvidar. Y va a decir, ya, tienes 3 años sin pagar. Con esto estamos a mano. Dile, de Dios nadie se burla. Punto. Es muy claro. ¿Habla de qué? Nuestra conducta. Si somos hijos de Dios. Si es hijo de Satanás, ¿qué te va a importar? Es más, te vas de la iglesia y mira, feliz. Oye, ¿cómo le va? No, feliz. Entonces no eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, estaría mal. Está fuera de casa de su padre. Pero si se mueve como un pez en el agua, está feliz, está en casa de su papá. ¿Cuál es la casa de los hijos de Dios? El mundo. La religión. ¿Estamos? Y terminamos. Dice, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se van a comparar con lo que vamos a recibir en gloria, que va a ser revelado a nosotros. Porque la creación, escucha esto, aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Quiero hacer un alto aquí. ¿Usted es alguien que acaba de pasar el huracán Hilary, Beryl? La semana pasada en las costas de Quintana Roo, venías de Jamaica. Yo vi tomas de Jamaica, por ejemplo, cómo se oye, cómo se escucha. Sopla palmera, se ve oscuro, así negro, cerrado.
hace unos meses pasamos un calor impresionante. Veías las tomas satélites cómo estaba ardiendo, como cuando pones un sartén y se te pasa a apagarlo y está quemándose. Los tornados hace unos meses también en Houston y en diferentes partes de los Estados Unidos, y ves el terreno cómo se levanta y dices, todo eso es impresionante. Las olas, cómo se levantan. Toda la creación está muy enojada y ya se impacientó, ya está muy impaciente, esperando que se manifiesten los hijos de Dios, porque los hijos de Satanás la están destruyendo. ¡Qué duro! O sea, los únicos que se pueden atrever a pararse enfrente y decir, Señor, ten misericordia y detén este huracán en el nombre, y orar y clamar, son los hijos de Dios. Los únicos que pueden decir, Señor, sana nuestra tierra, perdona tanta sangre que ha sido derramada. Los hijos de Dios. Señor, perdona esta sociedad perversa, homosexual, violenta, tranza, corrupta. Los hijos de Dios. ¿Quién está desesperado ya para que se manifieste? La creación. ¿Sabes cuántos vinieron allá a la oración? Para los que trabajan, en Corea se levantan a las 5 para que no tengas problema con que llegas tarde a tu trabajo, para llegar a orar. Y si sigo viendo la asistencia tan pobre, una vez al mes, tú ya no es a las 8, será a las 7. Y si sigue igual, pues a las 6. Y si sigue igual, como algunos años le hicimos, a las 5. Y para que vean que el pastor no es ventajoso, no nos vemos aquí, nos vemos allá. Concluyo. ¿Hijo de Satanás o hijo de Dios?